¿Por qué los protestantes se oponen tanto a la enseñanza cristiana católica? Cada doctrina de la Iglesia Cristiana Católica no es aceptada por los protestantes. Siempre objeta, siempre trata de difamar, de calumniar toda la enseñanza, la persona del Papa, de la Virgen María, de los sacerdotes, de la doctrina, del bautismo de los niños, del purgatorio, de la confesión al sacerdote. Todas las doctrinas sectarias romanas, si no vienen de parte de Dios, se tienen que tomar por basura. Jamás se van a aceptar porque son inventos de los hombres. Jamás se va a difamar a María. Ella fue una mujer virgen antes de que diera a luz a Jesús. Jamás se va a difamar. E inventar que fue virgen durante y después del parto es una difamación delante de Dios y una falta de respeto para María. Ahora, toma tu Biblia y enséñanos, porque si no lo dice la palabra de Dios, eso de la virginidad perpetua de María es basura para los hijos de Dios. Y de que el Papa es infalible, que no aceptamos sus doctrinas, pues que ese Papa infalible tome la Biblia y que nos enseñe la virginidad perpetua de María. Y nunca se va a difamar. El purgatorio también que lea, miren, aquí está. Haciendo 10, 20 misas vamos a sacar a las almas del purgatorio. Que tome la Biblia ese Papa que tú defiendes y que nos enseñe la palabra de Dios. Yo nunca lo he visto con una Biblia en la mano y que me diga, miren, aquí está, 10 misas vamos a sacar tantas almas del purgatorio. Aquí está en la palabra de Dios. Esas herejías son basura para los hijos de Dios. Sigamos. Se burla del cuerpo de Jesucristo de la Eucaristía, se burla de la imagen de la Virgen María. Amado, tantas oposiciones. ¿Y por qué? Simple. Porque si acepta la doctrina de la Iglesia Cristiana Católica, tiene que ser católico indefectiblemente. Y tiene que rechazar para apartarse de esta única iglesia de Jesucristo. Así como los primeros discípulos seguidores del Señor Jesús, encontramos en San Juan capítulo 6, versículo 60, ellos decían, es muy difícil de aceptar esta enseñanza. ¿Y qué hicieron? Por no querer aceptar la enseñanza de Jesús, San Juan 6, 66, lo abandonaron, lo dejaron, ya no siguieron más a Jesús por no querer aceptar lo que enseña Jesús. Y lo que se quedaron no porque entendieron, sino que porque creyeron. Bendito sea Dios. Y a estos que se quedaron, estos que creyeron, Jesús lo envió con poder y autoridad. San Juan 20, 23. Con la misma autoridad de Jesús que recibió del Padre. ¿Para qué fueron enviados? San Mateo 28, 19. Para enseñar y hacer discípulos y bautizar. Bendito sea Dios de la gloria. Jesucristo los mandó a hacer discípulos a todas las naciones. Y les dijo, vayan, que todos los pueblos sean mis discípulos. Primero tenían que ser discípulos y después bautizándolos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las personas bautizadas tenían que ser discípulos primero. ¿Dónde vemos eso? Está en Marcos 16, 15. El que creyere y sea bautizado será salvo. Les dijo el Señor, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Hagan discípulos a todas las naciones. Anuncien el Evangelio. Y después que hayan creído en el Evangelio, el que creyere y sea bautizado será salvo. San Marcos 16, 15 y 16. Jesús los mandó a ser discípulos. Tenían que ser discípulos para poderse bautizar. No iban a bautizar a una persona que no ha aceptado a Jesús, que no ha sido convertida. Tienen que ser personas convertidas, que aceptaran a Jesús, su palabra, y ya que fueran discípulos y ya fueran bautizados. Esa es la enseñanza que les dio a los apóstoles. Jamás les dijo de otro modo. Vayan y inventen dogmas, inventen purgatorios, inventen catecismos. No. Vayan a anunciar el Evangelio y el que creyere y fuere bautizado será salvo. San Marcos 16,
15 y 16. Sigamos. Amado, esta iglesia fue enviada. Esta iglesia que nació en el año 33, en el día de Pentecostés, le tenía por cabeza a Simón Pedro, por orden de Jesucristo. Porque Simón en San Juan 1:41 recibió el nombre de piedra. Y sobre esta piedra, en Mateo 18, Jesús fundó una iglesia. Esta iglesia surgió y comenzó a predicar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14, Simón Pedro, bendito sea Dios. Y esta iglesia estaba reunida siempre, Hechos 1:14, con la Virgen María en su oración. Y tenía por madre San Juan 19:26. Tenía como su madre a la madre del Señor Jesús. Y si hoy los supuestos cristianos que dicen ser la iglesia de Jesucristo, que surgieron en el día de Pentecostés, no obedece más al Papa y no le dice más madre a María, es porque se ha apartado de la iglesia que Jesús fundó. ¡Ay, Nemelio tan hereje y blasfemo! ¿Quién te dijo que los apóstoles nombraron madre a María? ¿Quién? ¿Pedro le dijo madre a María? ¿O Juan, el que le dijo a Jesús, he ahí a tu madre, mujer, he ahí a tu hijo? ¿Juan le dijo madre a María o la puso como abogada, intercesora o mediadora? No, la Escritura dice que ese apóstol, el apóstol amado del Señor, se la llevó a su casa a vivir. No la tenía que dejar con incrédulos. No iba a dejar a su madre con incrédulos porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿Cómo va a dejar a su madre con incrédulos? Lógico, ya en el Pentecostés estaba María con sus hermanos, o sea, con los hijos que tuvo con José, con los hermanos de Jesús. Estaba en Pentecostés en oración y ruego, dice la Escritura. Allí estaban los hermanos, ya eran convertidos. Sigamos. Porque si los protestantes son los que surgieron en el día de Pentecostés, tenía que obedecer al Papa hoy. Tenía que decir madre a María, y no solo eso. Tenía que algún pastor protestante estar en el año 382 en el Concilio de Roma, cuando el Papa San Damaso I convocó a todos los obispos del mundo para que puedan compilar los libros y realizar lo que hoy llamamos Biblia. Bendito sea Dios. Y tenemos que encontrar algunos nombres de los mártires protestantes en el Coliseo Romano, pero ni siquiera uno, hermano. Pero tenemos tantos obispos mártires en el Coliseo Romano que hoy está en el altar de la Iglesia Católica. Es porque los católicos fueron los primeros cristianos. Por eso hoy tenemos santos católicos de los primeros cristianos, los primeros obispos. En el año 107, San Ignacio de Antioquía fue un obispo católico. San Policarpo, San Agustín y tantos otros santos, benditos de la gloria, del principio del cristianismo, que fueron obispos católicos. Y no existía ni un solo pastor protestante. ¿Estás seguro que esos santos que tú dices que eran santos, fueron santos? ¿Estás seguro? Para ser santo, no tenían que arrodillarse a imágenes, rezarles, no mentir, cumplir los mandamientos, no haberles hecho altares a las imágenes, veneraciones, procesiones. Esos sí serían verdaderos santos. ¿Sabes en qué año comenzó a llamárseles santos a los que morían según ellos en amistad con Dios? Según ellos, que obedecían a Dios, pero se hincaban a las estatuas y le rezaban. Eso es una herejía y satánica. Son servidores del diablo. En el año 995 se enseñó que según ellos, los que morían en amistad con Dios eran santos. Y ya les podíamos rezar a esos santos que según ellos estaban en la presencia de Dios y nos escuchaban las oraciones de todos los vivos, y ellos podían interceder delante de Dios porque estaban más cerca de Dios. Esas herejías se enseñaron en el 995, que ya le podemos rezar a esos santos. Herejías, porque ellos no escuchan a nadie. Los muertos nada saben, ni ellos pueden escuchar a nadie. Si están en el cielo, no pueden escuchar a nadie. Y si están en el infierno, menos, por herejes y blasfemos. Veamos. El protestantismo surgió en el año 1520
en Alemania con Martín Lutero, un sacerdote católico que salió de la iglesia de Jesucristo. Se bajó de la barca de Pedro para fundar su propia iglesia, su propio grupo, una doctrina a su parecer y a su manera. Y otro hombre siguieron el ejemplo de Martín Lutero y fundaron su propia iglesia, su propio grupo, bendito sea Dios. Por ejemplo, la encontramos Juan Calvino, Zwinglio, tenemos a William y tantos otros hombres que fundaron su propia iglesia y le pone el nombre de Jesucristo. Amado, cualquiera puede fundar un grupo, una iglesia, una secta y ponerle el nombre que quiera. Puede ponerle el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, el nombre de Jesucristo, el nombre que quiera, pero esa iglesia no es fundada por Jesucristo, es fundada por un hombre, que solamente ese hombre le puso el nombre que le parece bien. Pero la iglesia que Jesús fundó existió en el año 33 y esto seguirá hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Esta iglesia es indestructible, bendito sea Dios. ¿No te das cuenta que la secta romana solita se está destruyendo? Tantos curas violadores, pedófilos, gays que hay dentro de la iglesia católica, porque los papas no les da tiempo, pues, los papas a remediar esta situación. Apoyan a los curas violadores. En vez de meterlos a la cárcel, se los llevan al Vaticano para encubrirlos. Eso es lo que han hecho siempre los papas, involucrados en cubrir los pedófilos dentro de la iglesia. Por eso está para abajo la iglesia católica. La que no se va a destruir es la iglesia cristiana. Ni inquisiciones, ni persecuciones, ni herejías sectarias, ni dogmas que han inventado, no la van a poder destruir, porque la iglesia permanece para siempre fiel a la palabra de Dios, no a un papa, no a vírgenes que nada tienen que ver con Dios. No, la iglesia de Cristo permanece para siempre. Su palabra es eterna, la palabra de Dios. Por eso la iglesia permanece. Seguimos. Amado, de los protestantes volvieron a surgir otros grupos que son conocidos como las sectas. Algunas de las sectas más conocidas, por ejemplo, surgió los Testigos de Jehová en el año 1876, fundado por Russell. Pero Jesús vino en el año 0 y no en el año 1876, amado. Bendito sea Dios. Los mormones, 1830, José Smith. Los bautistas, 1611, John Smith. La Asamblea de Dios en el año 1915 por varios hombres en Estados Unidos. Los evangélicos en el año 1916 por varios hombres en Panamá. Amado, apenas 100 años tienes. No se te olvide mencionar en qué año fueron inventados los jesuitas. Es una secta del Vaticano. ¿En qué año fueron creados los dominicos? ¿En qué año fueron creados los franciscanos? ¿Por quién? ¿En qué año fue inventado el Opus Dei y quién fue el iniciador, el fundador dentro de la secta romana? ¿Quién fue el iniciador de los legionarios de Cristo? No se te olvide mencionar el año que fueron inventados esas sectas dentro de la secta romana. No se te olvide. ¿Y quién fue el fundador? Y el año. No, los hijos de Dios sabemos los años que fueron inventadas todas esas herejías satánicas, corrientes doctrinales dentro de la secta romana. No se te olvide mencionar todo eso, que es muy interesante. Seguimos. ¿Acaso Jesús vino hace 100 años atrás? Para que hoy pueda decir los evangélicos, los pentecostales, que son la iglesia verdadera de Jesucristo. Si surgió hace 100 años atrás, la iglesia de Jesucristo surgió hace 2017 años atrás. Lo podemos demostrar con los 266 papas que tenemos, desde Simón Pedro, San Lino, San Cleto, San Clemente, hasta el Papa Francisco I, bendito sea Dios de la gloria. Amado, tantos obispos. ¿Existe algún documento en el año 500 que escribió un pastor protestante? No existe. En el año 1000,
no existe. En el año 1500 no existe. En el año 400 tenemos un escrito de un obispo católico. En el año 300 tenemos un escrito de un santo católico, San Cirilo, San Ignacio y tantos otros. Bendito sea Dios la gloria, amado, pero ni uno, ni siquiera uno de un protestante. Es porque no existía. ¿Acaso puede ser verdadera la iglesia de Jesucristo que surgió en el año 1520 y los que surgieron en el año 1915, 1916 y que va a ir surgiendo sectas fundadas por hombres? No se te olvide que la iglesia de Cristo se apega a las enseñanzas de Cristo y los apóstoles. Jamás se van a inventar dogmas, enseñanzas que no vienen de acuerdo a la Escritura. Y esa iglesia permanece desde el tiempo de Jesús hasta la fecha, permanece. Porque esa iglesia nunca llevó estatuas cargando en procesiones, ni les hicieron misas, ni rezos, ni les aventaron cohetes, ni pusieron a una estatua como mediadora o intercesora. No, nunca hizo eso. La iglesia de Cristo nunca hizo eso. Y hasta ahorita sigue fiel a sus doctrinas de Cristo, no de una secta romana. Jamás se van a aceptar esas doctrinas romanas porque no son cristianas, son marianas, son sectarias que nada tienen que ver con Cristo, nada. Sigamos. Lo que Jesús quiso, amado, es San Juan, capítulo 17, versículo 21. Te pido, Padre, que todos ellos estén unidos, que como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. La unidad es el pedido de Jesús, que seamos uno solo. ¿Qué es unidad? Una sola iglesia, un solo cuerpo. Efesios 4:4. Esta es la voluntad de Dios, que haya una sola iglesia. Y existió una sola iglesia hasta el año 1520, hasta que surgieron los protestantes para que hoy pueda dividirse en miles y miles de sectas. Bendito sea Dios. Dice, amado, en San Mateo, capítulo 16, versículo 14, que había muchos grupos, ya eran sectas, que decían cualquier cosa por Jesús, pero estaba en la mentira, en el engaño. Y estos decían que Jesús es Juan el Bautista, que Jesús es Elías, que Jesús es Jeremías, pero son mentiras. Jesús no es Juan el Bautista, Jesús no es Elías, Jesús no es Jeremías. Estos son sectas, estos son grupos que hablaban de Jesús, pero decía cualquier cosa, no decía la verdad. Hasta que dice la palabra en San Mateo 16:16, surgió un hombre llamado Simón Pedro, quien dijo la verdad, tú eres el Mesías. Y Jesús fundó una iglesia donde se diga la verdad. ¿Y quién dijo la verdad? Simón Pedro. Y en esa iglesia donde está Simón Pedro, se dice la verdad. Lo que está fuera de Simón Pedro está en la mentira. Bendito sea Dios de la gloria. Qué hermosa es la iglesia donde Pedro permaneció hasta el final. Y los apóstoles estuvieron fieles al Señor. En Hechos, capítulo 4, versículo 11 y 12, dice Pedro, que permaneció en la iglesia de Cristo. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesucristo es la cabeza del cuerpo, que es su iglesia. ¡Qué hermosa iglesia! Donde permanece la palabra de Dios. Y en el versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, en ningún otro, ni en el Papa, ni en Pedro, ni en San Expedito, en ningún otro hay salvación, ni en María menos, en Guadalupe menos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, no hay otro nombre, ni Guadalupe, ni María, ni Pedro, ni Papa, ni Benedicto, ni Pancho, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Esa es la iglesia de Pedro, donde él permaneció, porque en ningún otro hay salvación. Ni en católico, ni en mormón, ni en papas. Eso no hay, en ningún otro nombre vamos a ser salvos.
Bendito sea el Señor. Y ahí se debe permanecer la iglesia de Cristo, fiel a su palabra, en la iglesia donde Pedro estaba. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Qué hermosas palabras de Pedro. En ningún otro hay salvación, solamente en Cristo. Ni venerando vírgenes, ni rezando rosarios, ni llevando estatuas en procesiones, ni aventándoles cohetes, ni hacerles misas, ni hacerles fiestas. En ningún otro hay salvación, nada más que en Cristo Jesús. Amén.